Yo he tenido oportunidad de estar en RGM en diversas industrias y en diversos niveles de jerarquía. Fui desde un analista junior en una gran empresa de alimentos para el desayuno hasta finalmente en día yo liderar la implementación de RGM a nivel Latinoamérica a 5 o 6 mercados estratégicos. Interesante. Ahora, creo que no dejamos de tener volatilidad, no dejamos de tener cambios, no dejamos de tener una economía que está en constante movimiento. Vemos que tuvimos elecciones en México, vienen las elecciones en Estados Unidos, ha hecho que cambien tipos de cambio y otros factores económicos. Ahora, desde tu experiencia, desde tu liderazgo que compartías ahorita en diferentes industrias, con diferentes stages de evolución, cada una de ellas, ¿qué consideras como las claves o los key points para poder optimizar, ya sea volumen o poder optimizar la rentabilidad basado en estas dos palancas de pricing y trade promotion para una empresa de bienes de consumo masivo? Hay cosas que no puedes prever, hay cosas que no vas a mover, que no están en tu control, ¿no? La economía, los datos macroeconómicos que haya, las situaciones imponderables, una guerra que va a cambiar el costo de tus productos. Hay cosas imponderables que no vas a poder mover, la propia inteligencia artificial, la automatización de procesos, pero tú sí tienes control de tu data y manipular las acciones. Concéntrate en las acciones que están bajo tu control. En este caso, pricing. Puedes controlar de acuerdo a análisis de elasticidades, cómo puede estar influenciado tu producto bajo o la reacción que tiene un producto bajo un nuevo nivel de descuento en determinadas semanas. Entonces, si analizas elasticidades, sigue siendo valioso, sigue siendo importante. Si hay modelos, en este caso, que te ayuden a, a estimar demandas, si controlas bien la data y la calidad de esta, precisamente vas a poder utilizarlo a tu favor. Entonces, yo diría, y esto fue un tema muy importante, y con esto cierro ese punto, si la variación del tipo de cambio de un año contra otro impacta en un 9%, impacta más un descuento de un 20% en un producto. Entonces, creo que todavía hay, afortunadamente, más elementos a tu favor y en tu control, más allá que los imponderables que siempre van a estar. Ahora, mencionaste, creo que eso es un punto súper relevante, o sea, el impacto en tu estado financiero que puede tener dar un descuento de más o aumentar precios de menos, más que algunas de las situaciones macro que están sucediendo. Ahora, mencionabas temas de datos, mencionabas temas de modelos. ¿Cómo? Y yo creo que en los últimos años has escuchado hablar de que si son descriptivos, que si son predictivos, que si son prescriptivos, este tipo de modelos, unos basados en ciertas tecnologías, inteligencia artificial recientemente, machine learning. ¿Cómo crees que todo esto, todo este análisis predictivo, todo este concepto de inteligencia artificial, machine learning, está transformando cómo las empresas de consumo masivo toman decisiones o cambian sus estrategias de RGM? Creo que es justo un gran momento para esta área de expandir su nivel de influencia y su liderazgo por la cantidad de data que ya hay. Antes, estas por ejemplo, quien controle el marketplace pensando en un Amazon o en tiendas departamentales, en retail, donde tú controlas el marketplace y puedes tener acceso a toda esa gran cantidad de data, te hacía hacer predicciones, incluso ajustes de precios, de assortment, incluso de descuentos casi inmediato, ¿no? De acuerdo a semana a semana. Hoy, si bien las empresas de consumo no son dueñas del marketplace como tal, ya está la omnicanalidad. Y hay muchos elementos, muchos datos y hay empresas que cada vez se acercan más a generar data y somos capaces de poder utilizarla. Entonces, yo creo que la clave es acercarnos a esa data, a esa proveeduría de información
y saber entenderla a través de un buen partner. Pero hoy, si utilizamos o si somos reflexivos y si entendemos que la gran palanca que podamos tener para ganar mayor influencia, mayor dominio y crecer en la carrera va de la mano con la gran cantidad de data valiosa que puedas acumular, medir y presentar. Si tienes eso en el mindset, creo que estás llevando RGM al área, al futuro. Es decir, hoy hay elementos y empresas que ya utilizan esas tendencias, le siguen llamando tendencias del futuro, pero hoy ya se utiliza el machine learning en muchísimas otras industrias y definitivamente va a llegar modelos de AI al consumo masivo. Hay que estar, yo creo que muy cerca de esas tendencias. Ahora, creo que el reto, como bien dices, es uno, empezar a generar la data. Y si no la tienen, ¿de qué manera se pueden establecer como objetivo el comenzar a establecer la data de una manera ordenada, estructurada, etcétera, para eventualmente identificar qué de esa data puede ser utilizada, montar modelos, como tú dices, de inteligencia artificial, modelos predictivos que les ayuden a mejorar la generación de escenarios posibles para iniciativas de tanto de pricing como de promo. Ahora, un componente importantísimo y que a veces lo obviamos de una gestión correcta de RGM o una estrategia de pricing o de promociones son las elasticidades de precio. Y digo obviamos porque hasta hace un par de años me topaba con casos de compañías que estaban utilizando estudios de elasticidades que tenían ya más de 3, 4 años sin actualizarlos. En tu experiencia y con tu participación en diferentes industrias, ¿qué métodos, qué herramientas o qué metodologías consideras son las más eficaces para poder evaluar constantemente las elasticidades de precio que deben de ser consideradas en el establecimiento de las estrategias correctas de pricing y de promociones? Cuando faltaba el skill en el equipo, buscábamos a un intermediario o a un experto, ya sean empresas que ellos mismos proveían la información de sellout, ¿no? Grandes empresas que miden industrias completas o categorías y te dan la información de sellout, también te daban esos análisis de esas elasticidades, pero el acumen o el conocimiento se quedaba con ellas, ¿no? Ellos llegaban a darte un número y ese número lo utilizabas como el número que hacías un plug en un sistema y ya te corría una oferta promocional o un calendario. Creo que lo que nos gustó en su momento fue identificar primero lo que tú dices, desde obviar el cómo se sacan, ¿no? Hay todavía conversaciones con vendedores o con equipos comerciales que la conversación estaba en prácticamente definir con claridad qué significaba la elasticidad, porque a lo mejor se asociaba que un descuento de un 20% se compensaba con un aumento de volumen del 20%, ¿no? Que son conversaciones que se deben de tener sentándose en un plan comercial con el propio vendedor, porque él tiene esas conversaciones con el equipo, con el cliente o el comprador de la categoría. Entonces, desde el análisis puntual de cómo se miden y después ir a un poco más granular, desde un sellout a nivel tienda, a nivel semana, es muy difícil de medir en un Excel, entonces tendrías que buscar escalar un poco desde Python o desde sistemas como un Power BI, pero si no lo tienes claro, creo que ahí vale la pena confiar en sistemas que tengan, o sea, a mí me gusta mucho, y creo que es un aprendizaje que tengo, instálate sobre hombros de gigantes. O sea, si ya existen las herramientas, si ya existen proveedores certificados, súbete en ese barco y haz un leverage de eso, porque al final esa curva de aprendizaje es muy costosa si estás queriendo inventar el hilo negro, ¿no? Sí, creo que eso que mencionas de si no está dentro de tu core, yo creo que vale la pena tercerizarlo a algún experto, ¿no? Que te ayude a disminuir esa curva de desarrollo, esa curva de aprendizaje. También otro de los grandes cambios que hemos visto, principalmente por cómo nos forzaron
a cambiar dónde compramos los productos. Es decir, creo que estrictamente ciertas categorías se compraban solamente en supermercados o en tiendas de conveniencia, es decir, brick and mortar. Pero creo que fuimos forzados a cambiar un poquito dónde compramos. Y hay categorías en las que se ha visto un cambio drástico al consumo en e-commerce y en otros medios digitales. Que esto ha llevado a las empresas a buscar una estrategia de omnichannel y una estrategia mucho más holística de dónde deberían de estar, cómo deberían de estar generando sus estrategias de precios y promociones. En tu opinión, ¿cuál debería de ser o cómo una empresa debería ajustar sus estrategias de RGM para ir capitalizando sobre estos cambios o sobre oportunidades y adelantarse a decir, bueno, creo que va a tener mucho más relevancia mi e-commerce, cómo puedo ir estableciendo estrategias para que ese canal vaya influyendo o vaya teniendo una participación mucho más relevante en los ingresos totales de la compañía? Me gusta mucho la pregunta por el valor estratégico que tiene, y te diré con toda honestidad, de mi punto de vista, RGM no crea la estrategia, sino la soporta o la reta. Es decir, hay el jefe del canal, define su estrategia contra, o sea, en ciclos de negocio hay un plan de marketing que define los roles específicos que juegan las marcas, las categorías, y el jefe y el plan comercial define los roles específicos de los canales. Nosotros vemos con la data si esas misiones están teniendo éxito, se están ejecutando o hay que cambiar. En el caso puntual de packs, pensando en algunos packs específicos para mercado de e-commerce, ¿no? Veíamos que tenían un lift importante de ventas, pero era un pack que sinceramente no estaba muy alineado con la presencia de la marca. Y esto era, por un lado, no estaba alineado con la comunicación de la marca, por otro lado, sí estaba entregando los resultados en venta. Ahí hay un rol que podemos jugar nosotros. Si entrega resultados, qué resultados entrega y si están en línea con los objetivos que tenemos. Y si no, lo pulimos. Podemos decir, a veces nosotros llegamos y decíamos, hay un white space que puedes capitalizar en este canal, pero la decisión estratégicamente decía, no vamos por ahí, porque la misión de esta marca en este canal es otra, al menos por ahora. Ahora, ya casi para terminar, platicabas al inicio de la plática que habías estado en bienes de consumo masivo y en los últimos años decidiste irte hacia un tema mucho más tecnológico, ¿verdad? Ahora, creo que lo sexy de CPG nunca terminará de atraernos y querer llamarnos de regreso. Ahora, con toda esta experiencia que has tenido a lo largo de los últimos 5 años en diferentes industrias y diferentes mercados, ¿cómo crees que varía la implementación o variaría o qué has aprendido en esta última lapso de tu experiencia para poder enfrentar los desafíos que podrían venir y que están llegando actualmente? Definitivamente el tema de velocidad y el ritmo que tienen las industrias hoy de tecnología, que he tenido la oportunidad de experimentar a primera mano, crecimientos año con año de doble dígito, solo te habla de una velocidad enorme y esta necesidad súper importante también, en este caso, de los usuarios de la información o de las herramientas, ese conocimiento técnico de saber pedir lo que necesitamos, ¿no? Y esto es una conversación que tengo como business partner de los equipos comerciales de tecnología. El objetivo de las empresas de tecnología es no solamente comunicarse con el IT, con el equipo de IT, con el CTO, es justamente llegar con los usuarios. Ellos estarían súper interesados en hablar con un líder de RGM para conocer cuáles son las necesidades que requieren o las especificaciones que requieren de una herramienta que busca medir grandes fuentes de información y datos, porque para estas industrias es
consumo, sea de cómputo, de almacenamiento, y esta parte es clave. Si tú te quedas como líder de RGM levantando la mano pidiendo información sobre algún producto, pero este producto no llena exactamente las capacidades que tú buscas y te das cuenta cuando lo usas, creo que estás tarde. Creo que ayudar a encontrar las herramientas adecuadas es clave. Y aquí, como en cualquier otra posición, si vas a necesitar una herramienta, necesitas saber como las especificaciones técnicas, de alguna manera, estar cerca del proceso. Entonces, yo veo una dimensión muy grande por venir, una gran capacidad de manejar datos, estar cerca de estas, o estar cerca de la adopción a estas herramientas. Inteligencia artificial yo la uso todos los días. Creo que te prepara para cuando llegue, casi como llegó en su momento las herramientas de productividad que conocemos. Súbete a bordo lo más pronto posible. Creo que esa es la gran enseñanza que tengo, y veo cómo hay cosas que se están haciendo en estas industrias que le veo mucho valor poderlas ejecutar y ser un pionero en otras industrias que están en el proceso de adopción, como lo fue en su momento Revenue Management. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por aceptar participar en esta sesión. Yo creo que has visto algo de lo que hemos estado ya publicando, de los abstractos que hemos estado compartiendo, y esto es parte de la visión de Wise Athena, y lo comenté en el welcome del curso, que si bien nuestra propuesta de valor es transformar cómo las empresas de consumo masivo toman sus decisiones de pricing y trade promotion, nuestra misión, nuestra visión va más allá.